Existen ciertos países donde la bienvenida a los ciudadanos estadounidenses no es tan cálida como en otros lugares. Desde países con complejos conflictos políticos y sociales como Siria o la República de Mali, hasta países con regímenes autoritarios como Turkmenistán y Corea del Norte, cada destino presenta su propio conjunto de dificultades. En este video exploraremos los desafíos y las consideraciones que enfrentan los viajeros estadounidenses en 15 destinos particularmente desafiantes a lo largo del planeta. Ahondaremos en la situación geográfica y política, las condiciones de seguridad y las posibles razones detrás de la hostilidad percibida hacia los ciudadanos estadounidenses en estos destinos. También ofreceremos una visión completa para aquellos que planean viajar a estas regiones menos acogedoras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Afganistán. Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán es un país montañoso y accidentado. Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste y al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. En Afganistán está parte de la cordillera del Hindu Kush, con vastos desiertos y valles fértiles. La situación política en Afganistán ha sido de conflicto por décadas, invasiones extranjeras, luchas internas y presencia activa de talibanes, entre otros grupos insurgentes. Después de la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, los talibanes recuperaron el control del país, lo que provocó un cambio significativo en la dinámica política y la seguridad interna. Afganistán es considerado un país hostil con los ciudadanos estadounidenses debido a varios factores. Primero, la larga presencia militar de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, con operaciones militares y bombardeos, ha generado resentimiento entre algunos sectores de la población. Por otra parte, las tensiones políticas entre el gobierno afgano y Estados Unidos, así como la percepción de intervencionismo extranjero, han contribuido a una actitud desconfiada hacia cualquier persona que se identifique como ciudadano estadounidense. La presencia de grupos insurgentes y la inestabilidad también han aumentado los riesgos para los ciudadanos estadounidenses que viajan o trabajan en Afganistán. El secuestro y la violencia son preocupaciones constantes, lo que ha llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a emitir advertencias de viaje para el país. República de Malí. Mali o Malí está en África Occidental y es conocido por su rica historia cultural y sus antiguos imperios. Limita con Mauritania al oeste, con Senegal al suroeste, Guinea al sur, Costa de Marfil al sureste, Burkina Faso al sureste, Níger al este y Argelia al norte. Malí cuenta con una diversidad de paisajes que incluyen desiertos, sabanas y la región montañosa de Hombori. La situación política en Malí ha sido turbulenta en años recientes. En 2012, el país experimentó un golpe de Estado que derrocó al gobierno central, lo que provocó una crisis política y una creciente inestabilidad. A esto se sumó la insurgencia de grupos rebeldes y yihadistas en el norte del país, con grupos como Al-Qaeda en el Magreb islámico y la agrupación armada Ansar Dine. Malí ha sido considerado hostil contra los ciudadanos estadounidenses debido a la presencia de estos grupos beligerantes. Para el Pentágono se estima que hay cerca de 50 organizaciones hostiles que amenazan los intereses de Estados Unidos en la región, pero las autoridades se niegan a mencionar todos sus nombres. Fuerzas internacionales, incluidas las tropas francesas y de la ONU, han buscado estabilizar la situación en Malí, pero los desafíos persisten. Además, la inseguridad ha afectado negativamente al turismo y la economía en general, lo que contribuye a un entorno difícil para los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a Malí. Yemen, ubicado en la esquina suroeste de la península arábiga, es un país con una historia rica y compleja. Limita con Arabia Saudita al norte y Omán al este, y está situado en una posición estratégica en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La situación política en Yemen ha sido caótica y marcada por conflictos en los últimos años.
Desde 2014, el país ha estado envuelto en una guerra civil devastadora entre las fuerzas leales al gobierno, que es reconocido internacionalmente, y está respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del norte del país. Yemen se considera hostil contra ciudadanos estadounidenses por la presencia de grupos terroristas, como Al-Qaeda, en la península arábiga, lo que ha planteado preocupaciones de seguridad y ha llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a emitir advertencias de viaje para el país. Además, la guerra civil ha resultado en una grave crisis humanitaria, con millones de personas que enfrentan escasez de alimentos, agua y atención médica. Los ataques aéreos, los combates en curso y la inseguridad generalizada hacen que Yemen sea un lugar peligroso para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en general. La infraestructura básica ha sido gravemente afectada, lo que dificulta la prestación de servicios y la asistencia humanitaria. Nauru, una pequeña isla en el Pacífico Central, es uno de los países más pequeños del mundo en términos de área y población. Se encuentra al noreste de Australia, aproximadamente a mitad de camino con Hawái. Nauru es una isla coralina rodeada por un arrecife de coral y cuenta con una topografía relativamente plana. La situación política en Nauru ha sido relativamente estable, pero el país ha enfrentado desafíos económicos y sociales significativos. La economía de Nauru ha dependido históricamente de la extracción de fosfato, pero los recursos se han agotado en gran medida, lo que ha dejado al país en una situación de vulnerabilidad económica. Además, Nauru ha sido centro de controversia debido a su participación en el procesamiento de solicitudes de asilo para Australia, lo que ha generado críticas internacionales por las condiciones en los centros de detención de inmigrantes. No obstante, Nauru no es necesariamente hostil contra los ciudadanos estadounidenses en el sentido convencional. Más allá de esto, la reciente ruptura de relaciones con Taiwán como entidad autónoma, por decisión unilateral del gobierno de Nauru, que reconoce a una sola nación china, ha generado preocupación en Estados Unidos. Dado su tamaño reducido y su economía vulnerable, Nauru tiene presencia limitada en la escena internacional y no es un destino común para los ciudadanos estadounidenses. Las preocupaciones sobre los derechos humanos y el no reconocimiento de la autonomía de Taiwán lo hacen aún menos deseable para Estados Unidos. Liberia. Liberia está ubicada en la costa oeste de África, en la costa del Océano Atlántico. Limita con Sierra Leona al oeste, con Guinea al norte y al este con Costa de Marfil. Es uno de los pocos países africanos que no fue colonizado por potencias europeas, sino que fue fundado por esclavos liberados de Estados Unidos en el siglo XIX. La situación política en Liberia ha sido tumultuosa en el pasado, marcada por una larga historia de conflictos civiles, dictaduras y violencia étnica. Sin embargo, desde el final de la Segunda Guerra Civil en 2003 y la elección democrática de Ellen Johnson Sirleaf como presidenta en 2005, el país ha experimentado un periodo de relativa estabilidad y desarrollo. Aunque Liberia no rechaza abiertamente a los ciudadanos estadounidenses, la amenaza a la libertad de expresión y a la prensa internacional resultan intimidantes. Se cree que Liberia censuró la libertad de prensa durante un grave brote de ébola en 2014. La muerte de un periodista local en 2018, la huida de un periodista de la BBC de Reino Unido, que temía por su seguridad, y millonarias demandas a periódicos críticos del gobierno, han sido factores determinantes para considerar a Liberia como un país hostil. La pobreza generalizada y la infraestructura subdesarrollada siguen siendo problemas persistentes en Liberia, lo que puede afectar la experiencia de los ciudadanos estadounidenses que visitan el país. Venezuela. Ubicada en la costa norte de América del Sur, es un país conocido por su diversidad geográfica, desde las cálidas playas del Caribe hasta los picos nevados de los Andes. Limita con Colombia al oeste, Brasil al sur y Guyana al este. La situación política en Venezuela ha sido altamente controvertida en los últimos años, bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y luego de su sucesor, Nicolás Maduro. El país ha experimentado una creciente polarización política, deterioro económico y violaciones de los derechos humanos. Las políticas gubernamentales de expropiación, así como nacionalización de empresas y el control de precios, han contribuido a una crisis económica marcada por la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas. Debido a esta situación se ha producido un éxodo masivo de venezolanos que huyen del país en busca de mejores condiciones de vida,
Venezuela ha sido considerada hostil hacia los ciudadanos estadounidenses por varias razones. En primer lugar, las tensiones políticas entre el gobierno venezolano y Estados Unidos han llevado a la expulsión de diplomáticos estadounidenses. Estados Unidos no tiene embajada en ese país. Durante la última década, la tensión entre ambos países ha incrementado debido a la imposición de sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela por varios motivos, entre ellos violaciones de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Además, la inseguridad generalizada, la delincuencia y la presencia de grupos armados han generado preocupaciones por el bienestar para los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a Venezuela. La situación humanitaria en Venezuela también ha contribuido a la percepción negativa hacia el país. La falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos ha llevado a una crisis que ha sido ampliamente documentada y condenada por la comunidad internacional. Esto, combinado con la represión política y la falta de Estado de Derecho, ha contribuido a una imagen negativa de Venezuela en el ámbito internacional. Libia. Libia está en el norte de África, en la costa sur del mar Mediterráneo. Es un país que incluye zonas desérticas en el sur y regiones costeras en el norte. Limita con Túnez al oeste, Argelia al suroeste, Níger al sureste, Chad al sur, Sudán al sureste, Egipto al este y el mar Mediterráneo al norte. Trípoli es la capital y la ciudad más grande del país. La situación política en Libia ha sido volátil desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, durante la primavera árabe. Tras la revolución, el país quedó sumido en un conflicto interno entre facciones rivales, con enfrentamientos entre el gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente, y el Ejército Nacional Libio liderado por el general Khalifa Haftar, así como la presencia de grupos armados yihadistas. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que viajen a Libia, debido, sobre todo, al asesinato del embajador norteamericano durante el ataque al consulado de Benghazi en 2012. La obtención de un visado de turista para Libia como un ciudadano estadounidense es un proceso complejo, pero a partir de 2024 se puede viajar a Libia con un visado de negocios, preferiblemente con una carta de invitación por parte de una empresa que opere en el país. La situación de seguridad en Libia es extremadamente volátil, con enfrentamientos armados frecuentes, atentados terroristas y un alto riesgo de secuestros para los extranjeros. Siria. Siria está en el suroeste de Asia, limita con Turquía al norte, Irak al este, Jordania al sur, Israel al suroeste y Líbano al oeste. Su capital es Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. Siria se encuentra en una posición estratégica en el Medio Oriente, con acceso al mar Mediterráneo. La situación política en Siria ha sido devastadora desde el inicio de la guerra civil en 2011, que surgió como parte de las protestas de la primavera árabe. El conflicto se ha convertido en una compleja guerra multilateral con varias facciones, incluido el gobierno del presidente Bashar al-Assad, grupos rebeldes, facciones kurdas, milicias yihadistas como ISIS y fuerzas extranjeras como Rusia, Estados Unidos y Turquía, entre otros. Siria ha sido considerada hostil hacia los ciudadanos estadounidenses debido a la inseguridad generalizada y a la violencia en el país. Los enfrentamientos militares, los bombardeos indiscriminados, los ataques con armas químicas y los ataques terroristas han causado una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas desplazadas, muertas o heridas. La presencia de grupos yihadistas como ISIS ha llevado a un alto riesgo de secuestros y ataques contra extranjeros, especialmente ciudadanos estadounidenses. Además, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia, así como la participación de otros actores regionales, han contribuido a una atmósfera de hostilidad hacia los ciudadanos estadounidenses en varios contextos. Adicionalmente, tener un sello de Siria en el pasaporte puede representar implicaciones a futuro para los viajeros, como tener prohibida la entrada a algunos países que no ven con aprobación la situación política de ese país. Turkmenistán. Turkmenistán, ubicado en Asia Central, es un país predominantemente desértico, con una pequeña franja costera en el mar Caspio. Limita con Kazajistán al norte, Uzbekistán al este, Irán al sur y Afganistán al sureste. La situación política en Turkmenistán está marcada por un gobierno autoritario y altamente centralizado, con un control estricto sobre la sociedad y los medios de comunicación. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, el país ha sido gobernado por el Partido Democrático de Turkmenistán
y su primer presidente, Sapar Murad Niyazov, mantuvo un régimen de culto a la personalidad y una férrea represión política. Turkmenistán mantiene una política estricta de visado, especialmente con Estados Unidos, país con el que mantiene relaciones diplomáticas muy limitadas. Por lo general, es obligatorio que una agencia de viajes con sede en Turkmenistán organice el plan de viaje de cualquier ciudadano extranjero para que pueda obtener el permiso de visitar el país. Las autoridades son excesivamente vigilantes y la policía puede ejercer un control estricto sobre los movimientos de los extranjeros. Además, los viajeros pueden encontrar desafíos logísticos debido a la falta de infraestructura turística desarrollada y la barrera del idioma, ya que el turcomano es el idioma oficial del país. Arabia Saudita. Situada en la península arábiga en el Medio Oriente, Arabia Saudita es conocida por ser el hogar de las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. Limita con Jordania e Irak al norte, Kuwait al noreste, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos al este, Omán al sureste y Yemen al sur. La situación política en Arabia Saudita está dominada por la monarquía absoluta gobernante, la Casa de Saud. El país sigue una interpretación conservadora del Islam, conocida como wahhabismo, que influye en muchas áreas de la vida pública y social. Aunque Arabia Saudita ha experimentado reformas sociales y económicas bajo el liderazgo del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, el país sigue siendo criticado por su historial en derechos humanos y libertades civiles. Las diferencias en políticas exteriores, incluida la relación de Arabia Saudita con Israel y las intervenciones militares en la región, pueden generar desconfianza y hostilidad en algunos sectores de la sociedad saudita hacia los estadounidenses. En términos de seguridad, Arabia Saudita generalmente se considera un país seguro para los visitantes extranjeros, aunque las autoridades pueden ser estrictas en la aplicación de las leyes y regulaciones locales. Las mujeres menores de 25 años no pueden viajar solas y los códigos de vestimenta para ellas suelen ser bastante rigurosos. Eritrea, ubicada en el Cuerno de África, es un país con una costa en el Mar Rojo y una geografía variada que incluye altiplanos, montañas y llanuras costeras. Limita al oeste con Sudán, con Etiopía al sur y con Djibouti al sureste. La situación política en Eritrea está marcada por décadas de gobierno autoritario bajo el presidente Isaías Afwerki y el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, el único partido en el poder. Las libertades políticas y civiles son limitadas, y Eritrea ha sido descrito como uno de los países más herméticos del mundo. La conscripción obligatoria en el servicio militar, que a menudo se extiende indefinidamente, ha llevado a un éxodo masivo de jóvenes eritreos que huyen del país en busca de mejores oportunidades. El gobierno controla estrictamente la información y restringe el acceso de los extranjeros al país. Los ciudadanos estadounidenses que deseen visitar Eritrea deben obtener visas con bastante anticipación y pueden enfrentar restricciones en sus movimientos y actividades mientras se encuentran allí. Los viajeros, sin excepción, deben pasar por un largo proceso de visado y tener en cuenta las restricciones gubernamentales y las tensiones en la región. Alejarse de la capital o moverse fuera de las áreas turísticas puede acarrear multas o la expulsión inmediata del país. Cuba. En el corazón del Caribe, se trata de la mayor isla del archipiélago de las Antillas. Limita al norte con el estrecho de Florida, al oeste con el Golfo de México y al este con el Canal de Bahamas. Cuba cuenta con una variada topografía que incluye montañas, llanuras costeras y numerosas playas de arena blanca. Su situación política está dominada por el Partido Comunista de Cuba y el gobierno de un solo partido. Desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, Cuba ha mantenido un sistema socialista de gobierno con una economía centralizada y un control estatal sobre los medios de producción y comunicación. Aunque se han realizado algunas reformas económicas en los últimos años, el gobierno mantiene un control estricto sobre la sociedad y la política. Cuba ha mantenido una relación compleja con Estados Unidos durante décadas, marcada por tensiones políticas y conflictos históricos. Aunque las relaciones diplomáticas entre los dos países se han suavizado en los últimos años, con la reanudación de los vínculos diplomáticos en 2015, persisten diferencias ideológicas y políticas que pueden influir en las interacciones entre los ciudadanos cubanos y estadounidenses. Los visitantes deben escoger entre 12 tipos de visado, que incluyen actividades de investigación, periodismo, participación comunitaria y competiciones deportivas, entre otros.
Esto podría impedir que los ciudadanos estadounidenses realicen visitas exclusivamente turísticas o que no impliquen un involucramiento más profundo con la sociedad cubana. Bután. Bután está en el extremo oriental del Himalaya y es un pequeño reino montañoso en el sur de Asia. Limita con China al norte y al noreste y con India al sur, este y oeste. Bután es conocido por sus impresionantes paisajes montañosos, valles profundos y una rica diversidad de flora y fauna. La situación política en Bután está marcada por su sistema de monarquía constitucional. Aunque el país ha realizado avances hacia la democracia desde la década de 2000, el rey desempeña un papel central en la política y la toma de decisiones. Bután se ha ganado una reputación por su enfoque en la felicidad nacional bruta, un concepto que valora el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos por encima del crecimiento económico. Bután no es necesariamente hostil contra los ciudadanos estadounidenses, pero el acceso al país está restringido como medida de protección ambiental y los ciudadanos deben pagar una tarifa diaria durante su estancia que oscila entre los $200 y los $250. Este valor está orientado a desarrollar un turismo sostenible, cuya coordinación está a cargo de empresas en Bután que suministran hospedaje, alimentación, transporte y guías turísticos. Todo ello está incluido en la tarifa obligatoria de ingreso al país. Irán. Ubicado en el suroeste de Asia, Irán limita con varios países: Irak y Turquía al oeste, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán al norte, Afganistán y Pakistán al este, y el Golfo Pérsico y el Mar Caspio al sur. La situación política en Irán está marcada por su sistema de gobierno islámico y la influencia de los líderes religiosos y clérigos. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país ha sido gobernado por un sistema teocrático encabezado por el presidente. Aunque Irán tiene un sistema parlamentario y elecciones regulares, el poder real está en manos de las autoridades religiosas. Irán ha mantenido una relación compleja con Estados Unidos y otros países occidentales, marcada por tensiones políticas y disputas diplomáticas. Las sanciones internacionales, en particular las impuestas por Estados Unidos, han afectado la economía del país y han contribuido a la tensión entre los dos países. Además, las diferencias en política exterior, incluida la posición de Irán en relación con el conflicto en Siria, el programa nuclear y el apoyo a grupos militantes en la región, han exacerbado las tensiones internacionales. Los extranjeros solo pueden visitar el país si contratan servicios de una agencia turística iraní con un itinerario previamente establecido. Debido a esto, las visitas espontáneas o el tránsito libre por el país no están autorizados. Corea del Norte. Corea del Norte es un país ubicado en la península de Corea, en el extremo este de Asia continental. Limita con China al norte y con Corea del Sur al sur, además de compartir fronteras marítimas con Japón al este y Rusia al noreste. Corea del Norte está dominada por montañas y tierras altas, con una costa occidental bañada por el Mar Amarillo y una costa oriental que se encuentra en el Mar de Japón. La situación política en Corea del Norte está marcada por el control totalitario del gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores de Corea y la dinastía Kim, que ha gobernado el país desde su fundación en 1948. Corea del Norte es uno de los estados más herméticos y autoritarios del mundo, con un culto a la personalidad en torno a los líderes Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. El país ha mantenido una relación tensa con Estados Unidos y otros países occidentales, marcada por su programa nuclear y de misiles, así como por las violaciones de los derechos humanos y las restricciones a las libertades civiles dentro del país. Las provocaciones militares y las amenazas de Corea del Norte han generado preocupaciones sobre la seguridad regional y la estabilidad en el este de Asia. En términos de seguridad, Corea del Norte es un destino altamente controlado y restringido para los visitantes extranjeros. El gobierno vigila estrictamente la información y los movimientos de los extranjeros en el país, y el acceso a Corea del Norte está limitado a través de visitas turísticas organizadas y supervisadas. Cualquier conducta que las autoridades del gobierno consideren extraña o sospechosa puede ocasionar encarcelamientos excesivamente severos, con penas que pueden ir hasta los 15 años de prisión por arrancar propaganda oficial de una pared, por mencionar tan solo un ejemplo. Viajar a destinos donde los ciudadanos estadounidenses no son bienvenidos presenta desafíos significativos, desde cuestiones de seguridad hasta barreras culturales y políticas. Sin embargo, con una planificación cuidadosa, un entendimiento profundo de la situación local y el respeto por las leyes y costumbres del país visitado, es posible explorar incluso los destinos más complicados.
Es importante recordar que cada país tiene su propia historia y contexto único, y que la percepción de hostilidad hacia los estadounidenses puede ser el resultado de una combinación de factores que, en ocasiones, pueden ser subjetivos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.